Bueno, buenas tardes. Marilena Walsh hace una elección consciente en cuanto a que quiere tomar el juego, el humor, por primera vez en nuestra literatura, y la base de sustentación de eso es el folclore. Cuando ella, con su gran conocimiento teórico y después práctico del folclore, empezando a conocer ritmos, canciones, el folclore le brinda justamente sus características que ella después va a aportar a la literatura para chicos. Pero hay como dos vertientes, porque por un lado es el folclore nuestro, con sus ritmos, con sus versificaciones, las coplas. Ella conoce perfectamente toda la métrica y usa la métrica no solo folclórica, sino la métrica castellana tradicional. Las cárceles del verso la desafiaban. Entonces, es una persona que no estudió letras, pero tenía una gran facilidad para versificar. Entonces, con el folclore, ella en el año, o sea, ella comienza siendo una poeta con mayúscula, vamos a decir, una poeta para adultos, y está dentro de la estética neorromántica, y es una poeta joven, a los 15 años, gana un premio municipal de poesía, el segundo premio porque era muy joven, pero está en una estética diferente. Entonces, cuando viaja en el 52, viaja a París con Leda Valladares, y las dos se dedican a hacer canciones folclóricas para un público francés, ahí María Elena en París empieza, yo digo, a recobrar a esa niña que tenía internamente. Entonces, por un lado, esa niña conocía perfectamente la tradición inglesa a través de las nursery rhymes que le cantaba y le contaba su papá, que era Enrique Walsh, un inglés. Ahora, entonces, esa materia del folclore inglés trae todo vamos a decir, una forma poética. Y esa materia incorpora el nonsense, el disparate. Por otro lado, ella se interesa en nuestro folclore, y nuestro folclore también, el folclore tiene disparates de todo tipo, es decir, el humor es muy usado, incluso el humor escatológico en el folclore. Entonces hay una fusión, y ella con su sabiduría poética hace un aporte, un nuevo aporte, y la elección es de la oralidad, porque le interesa romper la monotonía del registro que se venía dando. Era un registro poético de poesías o didácticas, sentenciosas, moralistas, ella dice tristes también, para los niños me refiero. Entonces, en esa creación que hace en París y que la trae a Buenos Aires, ya la trae Tutú Marambá, escrito en el 60, que es su primer libro de poesía para chicos, ella elige entonces el estilo coloquial. Ella es muy consciente de que una conducta social como la lingüística lleva implícitas jerarquías. Ella se interesa por la expresión oral, por la expresión local, porque encuentra una forma de riqueza muy ligada a la intimidad. Ella quiere lograr un acercamiento con el receptor, una complicidad. Entonces usa el humor, aparte, para que desordene. Ella le interesa no un lenguaje ordenado, un lenguaje que desordene el pensamiento. Entonces, el juego y el humor le vienen bien porque fuerzan a inferir más de lo acostumbrado, más de lo que se dice, se colocan más allá del texto y fundan un orden alternativo que conduce a una autorreflexión. Entonces, el disparate que tiene en Carroll, yo llamo disparate al nonsense de Carroll, que es el fundador de la literatura para niños con Alicia en el País de las Maravillas, y que tiene un éxito extraordinario
porque rompe con ese humor, esos juegos de lenguaje de Carroll, rompen de alguna manera con esa estructura victoriana tan rígida que tenían los ingleses. Entonces nosotros también teníamos una estructura muy rígida, muchos gobiernos de facto, muchos gobiernos, y esto fue antes ya de, bueno, es decir, Sí, sí, claro. no vamos a contar nuestra historia, pero María Elena era muy consciente de que había que desestructurar el lenguaje y que quería que el chico jugara con el lenguaje. Y entonces allí nace su poética. Y ella en un momento, si me permitís, voy a leer en una entrevista, porque para que veas que era muy consciente. Esta entrevista está publicada en 1979, que le hizo Alicia Duhovne, y salió publicada en colección Los Juglares, de editorial Júcar, de 1979. Y dice María Elena: creo que escribir para chicos fue una tarea de reconciliación con el paraíso perdido, una búsqueda de raíces, otro viaje, pero en el tiempo. Y me autoconvoqué a un desafío: traducir, no literalmente, sino espiritualmente, algunas nursery rhymes. Sentía que en español nadie había jugado con las palabras como lo hicieron los ingleses en su lengua. Y cierro la cita. Es decir, María Elena se considera intérprete de un patrimonio colectivo, es decir, del patrimonio nada menos que del folclore. Y yo creo que al beber en el folclore, su obra a su vez, y hacerlo tan bien, se folcloriza, se convierte casi en un texto que todos conocemos y que compartimos, vamos a decir, ya lo tenemos en el inconsciente colectivo prácticamente, los dichos del reino del revés, tantas frases que ella va acuñando con ese lenguaje coloquial. ¿No? Por el empleo del lenguaje oral, por el humor y el juego con el lenguaje, ese es el secreto. Las verdades de Perogrullo son imperdibles. Perogrullo sería un personaje fantástico del siglo XVI que tenía, por tradición popular, muchas máximas y axiomas que eran una verdadera pavada. Entonces, acá en estos versos dice: el mono colgado del árbol, cuando se caiga, se caerá. El pájaro loco en el nido, cuando se vuele, ya no estará. La vieja come manzanas, este es el poema Cosas. Cuando las coma, no tendrá más. El caballo en la calecita, cuando de vueltas, se moverá. Y sigue así, es extraordinario. Y el neologismo lo cultivaron desde Aristófanes, Rabelais, Swift, Edward Lear, Jarry, los dadaístas, los surrealistas, Joyce, Cabrera Infante. Bueno, ella lo aplica a la literatura infantil. Por ejemplo, en Cuentopos de Gulubú se cuenta la historia del gato pato. Murrungato va a pasear en un coche zapato. Cuando la palabra morondanga, ella la usa como personificando a un personaje, la señora de Morondanga. O sea, hay una ruptura, y la que me encanta, me parece muy emblemática, es la plapla. La plapla es la letra que no está en el abecedario, que aparece en el cuaderno de Felipito Tacatún, patinando por entre los renglones, y que la maestra no la quiere ver, es decir, la quiere ocultar y la quiere tapar. Es decir, es ese juego que está dentro del espacio escolar. Es lo que logra mover mucho toda la escena cultural del momento por esa ruptura con las convenciones de los argentinos, que éramos muy, muy estrictos y muy, muy solemnes sobre todo. Entonces, bueno, es un antes y un después en la literatura para chicos,
y usando esto, vamos a decir, el folclore. Y si se me permite, voy a terminar a ver si puedo encontrar una hermosa cita, lo dice mucho mejor que yo, a ver si lo encuentro, Mijail Bastin, el teórico ruso, que está presente, y la polifonía son características de la obra de María Elena Walsh. Dice Mijail Bastin, una obra es un eslabón en la cadena de la comunicación discursiva. Como la réplica de un diálogo, la obra se relaciona con otras obras enunciados, con aquellos a los que contesta y con aquellos a los que le contestan a ella. La polifonía en la obra de María Elena Walsh es abreva en el folclore, tanto inglés como español y latinoamericano. Por eso nos devuelve con su impronta una obra tan original que perdura hasta hoy.